Hay secretos que los pueblos guardan en silencio, y hay carteros que cargan con ellos cada mañana, sabiendo que una verdad puede destruir un corazón o salvarlo para siempre. Si esta historia ya tocó algo dentro de ti en estos primeros segundos, te invito a suscribirte, pero quédate, porque lo que está a punto de revelarse cambiará la forma en que ves las cartas, la esperanza y el amor que nunca muere. El pueblo de San Vicente del Llano no aparecía en los mapas modernos. Era uno de esos lugares donde el tiempo parecía moverse más despacio, donde las calles empedradas aún conservaban el eco de los pasos de generaciones pasadas, y donde cada casa tenía su propia historia bordada en las grietas de las paredes de adobe. Las mañanas llegaban con una niebla suave que se deslizaba desde las montañas, envolviendo los tejados de barro en un manto blanco que olía a tierra mojada y a leña quemada. Los gallos cantaban cuando el sol apenas comenzaba a pintar de oro las cimas lejanas, y las mujeres abrían sus ventanas de madera para dejar entrar el aire fresco que traía consigo el aroma del pan recién horneado. En ese pueblo vivía un niño llamado Mateo. Tenía 8 años, pero en sus ojos había una sombra que no correspondía a su edad. Era delgado, con el cabello oscuro siempre despeinado por el viento, y sus manos pequeñas sostenían cada objeto con un cuidado casi reverencial, como si temiera que todo pudiera desvanecerse en cualquier momento. Vivía con su abuela Luz, una mujer de rostro surcado por arrugas profundas que parecían mapas de todas las historias que había vivido. Ella caminaba lentamente, apoyándose en un bastón de madera nudosa, y sus ojos, aunque cansados, brillaban con una ternura infinita cada vez que miraba a su nieto. La casa donde vivían era pequeña, con paredes encaladas y una puerta azul descolorida por el sol. Dentro olía a hierbas secas, a sopa de verduras y a velas de cera que la abuela encendía cada noche frente a una fotografía enmarcada. En esa fotografía, una mujer joven sonreía con los ojos llenos de luz. Era Alicia, la madre de Mateo. Había muerto hacía 3 años, cuando el niño apenas tenía 5. Un accidente en la carretera, decían en el pueblo. Un camión que no frenó a tiempo, una curva peligrosa, una vida apagada en un instante. Pero Mateo no hablaba de eso, nunca lo hacía. En cambio, cada mañana, justo después del desayuno, se sentaba en el escalón de piedra frente a su casa y esperaba. Esperaba con una paciencia que parecía imposible en un niño de su edad. Esperaba al cartero. Don Esteban era el cartero de San Vicente del Llano desde hacía más de 40 años. Era un hombre de casi 70, con el cabello completamente blanco, la espalda ligeramente encorvada por el peso de las décadas y una barba recortada que le daba un aspecto de abuelo bondadoso. Llevaba siempre el mismo uniforme azul gastado, con parches en los codos y bolsillos profundos donde guardaba cartas, sobres amarillentos y pequeños paquetes envueltos en papel de estraza. Su bolsa de cuero marrón era enorme. Colgaba de su hombro como una parte de su propio cuerpo, y cada mañana la llenaba en la oficina postal antes de comenzar su recorrido por las calles del pueblo. Caminaba despacio, deteniéndose en cada casa, tocando las puertas con los nudillos o llamando con su voz ronca pero amable. Conocía a cada familia, a cada niño, a cada anciano. Sabía quién esperaba noticias de un hijo que se había ido a la ciudad, quién aguardaba una carta de amor, quién temía recibir una factura impagable. Don Esteban no era solo un cartero, era un guardián de secretos, un portador de esperanzas, un testigo silencioso de las vidas que se desarrollaban tras las puertas de madera. Y cada mañana, sin falta, cuando llegaba a la casa de la Puerta Azul, encontraba a Mateo esperándolo. El niño se ponía de pie al verlo acercarse, con las manos entrelazadas frente a su pecho, los ojos fijos en la bolsa de cuero. Don Esteban sabía lo que el niño esperaba. Lo sabía desde hacía 3 años,
Y cada mañana, con un nudo en la garganta que nunca se disolvía del todo, buscaba en su bolsa y sacaba un sobre blanco. «Buenos días, Mateo», decía con voz suave. «Buenos días, don Esteban», respondía el niño, casi en un susurro. «Hoy tengo algo para ti». Los ojos de Mateo se iluminaban. Extendía las manos con cuidado, como si fuera a recibir algo sagrado, y don Esteban depositaba el sobre en sus palmas. El niño lo miraba por un momento, trazando con los dedos las letras escritas en tinta azul. Siempre decía lo mismo en el frente: «Para Mateo, con todo mi amor». Y en la esquina superior una pequeña estrella dibujada a mano. «Gracias», murmuraba el niño, abrazando el sobre contra su pecho. «De nada, hijo», respondía don Esteban con una sonrisa que le costaba más de lo que nadie podía imaginar. Luego, el cartero continuaba su camino, pero sus pasos se volvían más pesados después de esa entrega. Porque don Esteban sabía algo que Mateo no sabía. Sabía que Alicia, la madre del niño, había muerto hacía 3 años. Sabía que esas cartas no podían venir de ella. Y sin embargo, cada semana sin falta, aparecía un sobre blanco en el buzón de la oficina postal, dirigido a Mateo, con esa letra delicada y esa estrella dibujada en la esquina. Al principio, cuando la primera carta llegó apenas unos meses después de la muerte de Alicia, don Esteban pensó que era un error. Quizá alguien había escrito la carta antes del accidente y se había retrasado en el correo, pero luego llegó otra, y otra, y otra más, cada semana, sin excepción. Y cada carta estaba fechada con una fecha reciente, escrita con la misma letra suave, firmada con el nombre de Alicia. Don Esteban había abierto una de las primeras cartas, temblando, sintiendo que estaba invadiendo algo profundamente privado. La carta decía cosas simples, tiernas. Le contaba a Mateo sobre el clima, sobre flores imaginarias que crecían en un jardín imaginario, sobre cuánto lo amaba y cuánto lo extrañaba. Le decía que algún día se volverían a encontrar, que debía ser fuerte, que su abuela lo cuidaba bien, que ella estaba bien, en un lugar lleno de luz. El cartero había cerrado la carta con manos temblorosas y la había vuelto a meter en el sobre. No podía destruirla. No podía quitarle al niño esa pequeña chispa de esperanza que brillaba en sus ojos cada vez que recibía una carta. Así que siguió entregándolas, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Pero cada entrega le arrancaba un pedazo del alma, porque don Esteban sabía que estaba participando en algo que no comprendía. Alguien estaba escribiendo esas cartas, alguien que conocía a Mateo, que conocía a Alicia, que sabía exactamente qué decir para mantener vivo el corazón de un niño que había perdido a su madre demasiado pronto. Y don Esteban no sabía si eso era un acto de amor o una crueldad disfrazada de bondad. El pueblo entero conocía la historia de Mateo y sus cartas. Al principio, algunos habían intentado hablar con la abuela Luz, preguntándole si sabía de dónde venían. Pero ella solo negaba con la cabeza, con lágrimas en los ojos, y decía que no tenía idea. Otros sospechaban que era ella misma quien las escribía, tratando de mantener viva la ilusión para su nieto. Pero don Esteban sabía que no era así. Conocía la letra de Luz. La había visto en recibos y notas durante años. No era la misma. Había algo más. Algo que don Esteban no podía explicar. La letra de las cartas era idéntica a la letra de Alicia. Lo sabía porque había entregado cartas de ella cuando aún vivía. Cartas que escribía a su madre, a amigos en la ciudad, a su esposo antes de que él también falleciera en otro accidente unos años antes. La misma letra inclinada, la misma forma de hacer las A, la misma manera de dibujar esa pequeña estrella. Era imposible, y sin embargo, ahí estaban las cartas.
Mateo nunca hablaba del contenido de las cartas con nadie. Las guardaba en una caja de lata debajo de su cama, una caja que había sido de galletas alguna vez y que ahora contenía su tesoro más preciado. A veces, por la noche, cuando su abuela ya dormía, las sacaba y las leía a la luz de una vela. Trazaba con los dedos las palabras, imaginando la voz de su madre pronunciándolas, y se dormía abrazado a ellas, con una paz en el rostro que no tenía durante el día. Don Esteban lo sabía porque la abuela Luz se lo había contado una tarde, con la voz quebrada por la emoción. Le había dicho que esas cartas eran lo único que mantenía a Mateo conectado con la vida, que sin ellas el niño se habría apagado del todo, que aunque no entendía de dónde venían, agradecía cada una con todo su corazón. «No sé si es un milagro o una mentira, don Esteban», le había dicho Luz, con las manos arrugadas temblando sobre su regazo. «Pero si es una mentira, es la mentira más hermosa que he visto en mi vida». El cartero había asentido en silencio, sin saber qué decir, porque él también se debatía entre esas dos posibilidades. ¿Era un milagro? ¿O era alguien jugando con el corazón de un niño? Y si era lo segundo, ¿por qué lo hacía? ¿Qué ganaba con ello? Pasaron los meses. El verano llegó con su calor sofocante, llenando las calles de polvo dorado y el aire de cigarras cantando sin cesar. Los niños del pueblo corrían descalzos por las plazas, persiguiendo mariposas y riendo con esa alegría despreocupada que solo la infancia conoce. Pero Mateo no corría con ellos. Se quedaba en su escalón de piedra, esperando, siempre esperando. Don Esteban observaba desde la distancia cómo el niño se aferraba a esas cartas como un náufrago a un pedazo de madera en medio del océano. Y aunque le dolía ver esa dependencia, también entendía que era lo único que mantenía a Mateo a flote. Sin esas cartas, el niño se hundiría en un mar de tristeza del que quizá nunca podría salir. Una tarde de julio, mientras don Esteban descansaba bajo la sombra de un árbol después de terminar su recorrido, se le acercó el padre Julián, el cura del pueblo. Era un hombre de mediana edad, con ojos cansados pero bondadosos, que había visto nacer y morir a varias generaciones en San Vicente del Llano. «Don Esteban», dijo el padre, sentándose a su lado con un suspiro, «necesito hablar con usted sobre el niño». «¿Mateo?» «Sí, vino a verme hace unos días. Me preguntó si su madre podía enviarle cartas desde el cielo». Don Esteban sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué le dijo?» «Le dije la verdad, que no sé cómo funciona el cielo, pero que el amor de una madre es tan fuerte que puede atravesar cualquier barrera. No quise mentirle, pero tampoco quise destruir su esperanza». «Hizo bien, padre». El cura guardó silencio por un momento, mirando las montañas a lo lejos. «Pero me preocupa, don Esteban. ¿Qué pasará cuando las cartas dejen de llegar? Porque tarde o temprano dejarán de llegar. Y ese niño no está preparado para ese golpe». Don Esteban asintió lentamente. Era la misma pregunta que lo atormentaba cada noche antes de dormir. «No lo sé, padre. Rezo para que cuando ese momento llegue, Mateo sea lo suficientemente fuerte para soportarlo. Y si no lo es, entonces estaremos ahí para sostenerlo. Todos nosotros, el pueblo entero, si es necesario». El padre Julián puso una mano sobre el hombro del cartero. «Usted ha sido un buen amigo para ese niño, don Esteban, un padre en la sombra. Que Dios lo bendiga por eso». Cuando el cura se fue, don Esteban se quedó solo con sus pensamientos. Pensó en Mateo, en Alicia, en las cartas misteriosas que seguían llegando semana tras semana, y decidió que tenía que llegar al fondo de este asunto. No podía seguir siendo un simple intermediario. Necesitaba saber quién estaba detrás de todo esto. Esa misma noche, comenzó su investigación. Habló con la señora Rosa, la encargada de la oficina postal, quien le confirmó que las cartas siempre aparecían en el buzón durante la madrugada, sin sello, sin remitente.
Habló con el viejo Tomás, que por su insomnio solía caminar por las calles a altas horas, pero él tampoco había visto nada sospechoso. Habló con don Manuel, el zapatero, cuyo taller estaba frente a la oficina postal, pero él cerraba temprano y no podía ayudarlo. Parecía que quien enviaba las cartas era un fantasma, o alguien extremadamente cuidadoso. Don Esteban decidió que tendría que vigilar personalmente. Una noche de agosto, se envolvió en una manta oscura y se sentó en un banco cerca de la oficina postal, oculto entre las sombras de un árbol viejo. La noche era clara, con miles de estrellas brillando en el cielo como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro. El aire olía a jazmín y a tierra seca. Los grillos cantaban su sinfonía nocturna y de vez en cuando se escuchaba el ladrido lejano de algún perro. Pasaron las horas. Don Esteban luchaba contra el sueño, bebiendo pequeños sorbos de café frío de un termo que había traído. Sus huesos viejos protestaban por estar sentado tanto tiempo en el banco duro, pero se negaba a rendirse. Tenía que saber, necesitaba saber. Cuando el reloj de la iglesia dio las 4 de la mañana, estaba a punto de darse por vencido, pero entonces escuchó algo, pasos suaves sobre las piedras, tan suaves que casi se confundían con el susurro del viento. Se incorporó lentamente, conteniendo la respiración. Una figura pequeña se acercaba al buzón. Era una mujer, envuelta en un chal oscuro que le cubría la cabeza y parte del rostro. Caminaba con cuidado, mirando a ambos lados, como un ciervo asustado en un claro del bosque. Llevaba algo en las manos, un sobre blanco que brillaba tenuemente bajo la luz de la luna. Don Esteban observó fascinado cómo la mujer se detenía frente al buzón. Durante un momento pareció dudar. Sostuvo el sobre contra su pecho, como si estuviera despidiéndose de él, y luego lo besó suavemente, antes de deslizarlo en la ranura del buzón. El sonido del sobre cayendo dentro fue apenas un susurro. La mujer se quedó ahí parada por un momento más, con la cabeza inclinada, como si estuviera rezando, y luego se dio la vuelta y comenzó a alejarse por el mismo camino por el que había venido. Don Esteban quiso seguirla, pero sus piernas viejas, entumecidas por horas de inmovilidad, no respondieron con la rapidez que necesitaba. Para cuando logró ponerse de pie, la figura ya había desaparecido en la niebla que comenzaba a formarse con el amanecer. Maldijo en voz baja y se acercó cojeando al buzón. Lo abrió con su llave, con las manos temblando por la emoción y el frío. Dentro estaba el sobre blanco. Lo sacó con reverencia, como si fuera una reliquia sagrada. La misma letra delicada, la misma estrella en la esquina, el mismo mensaje de amor escrito por manos invisibles. Lo sostuvo contra su pecho, sintiendo el peso de ese misterio que se hacía cada vez más profundo. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué escribía esas cartas? ¿Cómo conocía también la letra de Alicia? ¿Y por qué lo hacía en secreto, en la oscuridad de la madrugada, como si estuviera cometiendo un crimen en lugar de un acto de amor? Don Esteban guardó el sobre en su bolsa y regresó lentamente a su casa. No durmió esa noche. Se quedó sentado en su sillón favorito, mirando por la ventana cómo el sol comenzaba a pintar el cielo de rosa y naranja, pensando en todo lo que había visto. Y si has vivido alguna vez un misterio que te quitaba el sueño, si has buscado respuestas en la oscuridad de la noche, sabes exactamente lo que don Esteban sentía en ese momento, ese cosquilleo en el estómago, esa mezcla de miedo y esperanza, esa necesidad urgente de saber la verdad. A la mañana siguiente entregó la carta a Mateo como siempre. El niño la recibió con su alegría habitual, sin sospechar el drama que se había desarrollado durante la noche para que ese sobre llegara a sus manos. Y mientras Mateo corría hacia su casa abrazando la carta, don Esteban se quedó parado en la calle, mirándolo alejarse, con el corazón pesado de preguntas sin respuesta.
Decidió volver a vigilar. Noche tras noche se sentó en ese mismo banco, esperando. Pero la mujer no volvió a aparecer. Parecía saber que alguien la había visto y había cambiado su rutina. Don Esteban se sentía frustrado, pero también más intrigado que nunca. Había algo en todo esto que iba más allá de una simple broma o un engaño. Había amor en esas cartas. Podía sentirlo en cada palabra, en cada trazo de tinta, en cada estrella dibujada con cuidado. Un amor genuino, profundo, que trascendía la lógica y la razón. Mientras tanto, algo hermoso comenzó a suceder con Mateo. El niño, que durante tanto tiempo había vivido en una burbuja de silencio y tristeza, empezó a abrirse al mundo. Empezó a hablar más con su abuela, a hacer preguntas sobre su madre, a compartir recuerdos. Empezó a jugar con otros niños del pueblo, aunque al principio era tímido y se quedaba al margen, pero poco a poco fue encontrando su lugar entre ellos. La abuela Luz notaba estos cambios con lágrimas de alegría. Le contaba a don Esteban cómo Mateo había empezado a dibujar de nuevo algo que no hacía desde antes de la muerte de Alicia. Dibujaba estrellas, miles de estrellas, en cualquier pedazo de papel que encontraba. Y cuando ella le preguntaba por qué dibujaba tantas estrellas, él respondía con una sonrisa: «Porque mamá dice en sus cartas que cada estrella es un beso que me manda desde el cielo». Don Esteban escuchaba estas historias con el corazón apretado, porque veía cómo esas cartas, fuera quien fuera que las escribiera, estaban sanando a Mateo. Le estaban devolviendo pedazo a pedazo la infancia que había perdido. Le estaban enseñando que el amor no termina con la muerte, que hay cosas más fuertes que la ausencia, que la esperanza puede florecer incluso en el suelo más árido. Un día, Mateo le pidió a don Esteban si podía acompañarlo en su recorrido. El cartero, sorprendido pero conmovido, aceptó sin dudarlo. Caminaron juntos por las calles del pueblo, y Mateo observaba con ojos brillantes cómo don Esteban entregaba cartas, paquetes, sonrisas y palabras amables a cada persona. «Don Esteban, ¿cómo sabe siempre dónde van las cartas?», preguntó el niño mientras caminaban por una calle estrecha, bordeada de casas blancas. «Porque cada carta tiene una dirección, Mateo. Y yo conozco cada casa, cada familia. He caminado estas calles durante más de 40 años. ¿Y si una carta no tiene dirección? Entonces busco pistas, nombres, marcas, cualquier cosa que me ayude a encontrar a su dueño. A veces las cartas se pierden, pero yo siempre hago todo lo posible por encontrarles su hogar». ¿Alguna vez ha perdido una carta? Don Esteban se detuvo por un momento, mirando al niño con ternura. Un recuerdo antiguo cruzó por su mente, pero lo dejó pasar. «Solo una vez, hace muchos años, una carta muy importante, y nunca me lo perdoné». Mateo asintió, pensativo. Caminaron en silencio durante un rato, escuchando el canto de los pájaros y el rumor de las conversaciones que salían de las casas abiertas. Luego, con una voz muy suave, el niño preguntó: «¿Cree que mi mamá recibe las cartas que le escribo?». Don Esteban sintió que el corazón se le partía en dos, porque no sabía qué responder. No sabía si decirle la verdad que él conocía o mantener viva la esperanza que brillaba en esos ojos infantiles. Se arrodilló frente al niño, dejando su pesada bolsa en el suelo, y le puso ambas manos en los hombros. «Mateo, voy a decirte algo que aprendí en todos estos años llevando cartas. El amor siempre encuentra su camino, siempre. No importa cuán lejos esté la persona que amas, si la amas de verdad, ese amor llega a ella de una forma u otra. Puede ser a través de una carta, de un sueño, de una estrella que brilla en la noche, pero llega. ¿Entonces ella sabe que la extraño? Estoy seguro de que lo sabe, hijo, y estoy seguro de que ella también te extraña». El niño abrazó a don Esteban con fuerza, y el viejo cartero sintió lágrimas calientes rodando por sus mejillas arrugadas.
Se quedaron así por un momento, en medio de la calle empedrada, bajo el sol brillante de la tarde, compartiendo un dolor que ambos conocían demasiado bien. Cuando finalmente se separaron, Mateo le sonrió con una sonrisa que iluminó todo su rostro. «Gracias, don Esteban. Usted es como un abuelo para mí, y tú eres como un nieto para mí, Mateo». Continuaron su recorrido y don Esteban notó que el niño caminaba con más ligereza ahora, como si ese abrazo hubiera levantado un peso de sus hombros. Y en ese momento el cartero supo que, sin importar quién escribiera esas cartas, sin importar de dónde vinieran, estaban haciendo exactamente lo que tenían que hacer. Estaban salvando a un niño del abismo de la tristeza, y eso era lo único que importaba. Esa noche, don Esteban regresó a su pequeña casa en el borde del pueblo. Era un lugar modesto, lleno de libros viejos apilados en estanterías de madera, fotografías amarillentas en marcos de plata, y el olor a té de hierbas que siempre preparaba antes de dormir. Se sentó en su sillón favorito, el que tenía un cojín desgastado con la forma exacta de su cuerpo después de tantos años de uso, frente a la chimenea apagada. Cerró los ojos y dejó que su mente vagara. Pensó en Mateo, en las cartas, en la mujer misteriosa del chal oscuro, y entonces, como un relámpago en medio de la noche, un recuerdo comenzó a surgir desde lo más profundo de su memoria. Un recuerdo que había enterrado hacía años, quizá porque era demasiado doloroso, o quizá porque en ese momento no le había dado la importancia que merecía. Recordó a Alicia cuando era joven, apenas una adolescente de 14 o 15 años. Recordó cómo solía venir a la oficina postal cada semana a enviar cartas a su abuela, que vivía en un pueblo lejano en las montañas. Era una niña delgada, de ojos enormes y sonrisa tímida, que siempre llevaba el cabello recogido en una trenza y vestidos de colores claros. Recordó su voz suave cuando le pedía sellos, la forma en que dibujaba pequeñas estrellas en las esquinas de los sobres, como si quisiera enviar un pedacito de cielo junto con sus palabras. Recordó que un día, debió haber sido 1 año o 2 antes de que ella conociera al hombre que sería su esposo. Ella se había quedado en la oficina postal después de enviar su carta. Había algo en su expresión, una seriedad inusual, que había hecho que don Esteban le preguntara si todo estaba bien. «Estoy bien, don Esteban», había respondido ella, jugando con el borde de su vestido. «Solo estaba pensando». «¿En qué piensas, niña?» «En el futuro, en lo que pasará cuando ya no esté aquí». Don Esteban había reído en ese momento, pensando que era solo una preocupación típica de la adolescencia, esa edad en la que se es dramático sobre todo. «Vas a estar aquí por muchos años, Alicia. No tienes que preocuparte por eso». Pero ella lo había mirado con esos ojos oscuros tan serios, tan profundos, que por un momento don Esteban había sentido un escalofrío. «Don Esteban, si algún día yo no estoy, usted prometería cuidar de las personas que amo. Prometería que sus cartas siempre lleguen a donde tienen que llegar». «Por supuesto, niña, es mi trabajo. Y mi promesa». Ella había sonreído entonces, una sonrisa triste y dulce al mismo tiempo, y le había dado las gracias antes de salir de la oficina postal. Don Esteban había olvidado esa conversación durante años. Hasta ahora. Hasta este momento en que todo comenzaba a encajar como las piezas de un rompecabezas que había estado armando sin saberlo. Se levantó de golpe de su sillón y fue a su escritorio, un mueble antiguo de madera oscura con cajones que crujían al abrirse. Comenzó a buscar entre papeles viejos, cartas antiguas, documentos de su trabajo acumulados durante décadas. Sus manos temblaban mientras revolvía todo, sabiendo que tenía que estar ahí, que tenía que encontrarlo. Y finalmente, en el fondo del último cajón, debajo de una pila de recibos amarillentos, lo encontró. Un sobre blanco, ya gastado por el tiempo,
con su nombre escrito en la misma letra delicada que conocía tan bien, la letra de Alicia. Lo sacó con reverencia, como si fuera algo sagrado, y lo sostuvo contra la luz de la lámpara. El sobre estaba sellado, pero en la parte de atrás había una nota escrita a lápiz: para don Esteban, abrir solo si las cartas comienzan a llegar. Las manos le temblaban tanto que apenas podía rasgar el sobre. Dentro había varias hojas de papel, escritas por ambos lados con la letra cuidadosa de Alicia. La fecha en la primera hoja lo dejó sin aliento. Estaba escrita 5 años atrás, poco antes del accidente que le quitó la vida. Con lágrimas nublándole la vista, comenzó a leer. Querido don Esteban, si está leyendo esta carta es porque ya no estoy en este mundo. Sé que esto puede sonar extraño, incluso perturbador, pero necesito pedirle un favor que solo usted puede cumplir, porque usted es la única persona en quien confío completamente para llevar amor a través de las distancias. He escrito cartas para mi hijo Mateo, muchas cartas. Están guardadas en un lugar seguro, con alguien de mi más absoluta confianza, y esa persona se encargará de enviarlas cada semana durante años. Una cada semana, sin falta, hasta que mi hijo cumpla 13 años. Necesito que usted las entregue. Necesito que él sepa que, aunque yo no esté físicamente, mi amor por él nunca morirá. Sé lo que está pensando. Sé que se preguntará si esto es correcto, si es justo mantener viva una ilusión. Pero, don Esteban, no es una ilusión, es una verdad. El amor de una madre por su hijo no termina con la muerte. Sigue vivo, sigue latiendo, sigue buscando maneras de llegar a él. Escribí estas cartas durante meses, imaginando cómo sería mi hijo en cada etapa de su crecimiento. Imaginé sus preguntas, sus miedos, sus alegrías, y traté de darle las palabras que necesitaría escuchar en cada momento. Palabras de consuelo, de ánimo, de amor incondicional. No sé si esto es lo correcto. A veces me despierto en medio de la noche y me pregunto si estoy siendo egoísta, si estoy aferrándome a él desde más allá de la muerte. Pero luego pienso en lo solo que estará, en lo mucho que dolerá crecer sin una madre, y sé que tengo que hacer esto, tengo que dejarle algo que lo sostenga cuando yo ya no pueda sostenerlo con mis brazos. Por favor, don Esteban, haga esto por mí, por él. Entregue cada carta como si fuera la cosa más importante del mundo, porque para Mateo lo será. Y cuando llegue el momento en que las cartas dejen de llegar, habrá una última carta, una que no es para él todavía, una que debe guardar hasta que cumpla 18 años. En esa carta está toda la verdad, está mi despedida final, está mi bendición para el hombre en que se convertirá. Confío en usted, don Esteban, siempre he confiado en usted. Gracias por llevar amor a través de las distancias. Gracias por ser el puente entre los corazones. Con gratitud eterna, Alicia. Don Esteban dejó caer las hojas sobre el escritorio y se cubrió el rostro con las manos. Lloró como no lloraba desde que era niño. Lloró por Alicia, por su sabiduría y su amor inquebrantable. Lloró por Mateo, por todos los años que había vivido aferrado a esas cartas, sin saber que eran el regalo más preciado que su madre podía darle. Lloró por sí mismo, por haber sido parte de este milagro sin siquiera saberlo. Ahora todo tenía sentido. Las cartas eran reales. Alicia las había escrito antes de morir, con una previsión que parecía casi sobrenatural. Había sabido, de alguna manera, que su tiempo era limitado, y había hecho lo único que podía hacer: dejar pedazos de su amor esparcidos a través del tiempo, como migas de pan, para guiar a su hijo a través del bosque oscuro de la vida sin ella. Pero aún quedaba una pregunta. ¿Quién era la mujer que depositaba las cartas en el buzón? ¿Quién era esa persona de confianza que Alicia había mencionado en su carta? Don Esteban sabía que tenía que descubrirlo.
no solo por curiosidad, sino porque sentía que Mateo merecía saber la verdad algún día. Y él, como cartero, como testigo de ese amor que trascendía la muerte, tenía la responsabilidad de proteger esa verdad hasta que llegara el momento adecuado de revelarla. Volvió a vigilar el buzón noche tras noche, esta vez con un propósito renovado, con una determinación que no tenía antes. Y finalmente, en una madrugada fría de septiembre, cuando las primeras hojas comenzaban a caer de los árboles y el aire olía a cambio de estación, la figura apareció de nuevo. Esta vez, don Esteban estaba preparado, no solo física, sino mentalmente. No quería asustar a la mujer, sino hablar con ella, entender su parte en esta historia de amor y sacrificio. Se movió con más sigilo esta vez, esperando hasta que ella depositara la carta en el buzón, y cuando ella se dio la vuelta para irse, él salió de las sombras y habló con voz suave. «Espere, por favor, no tenga miedo». La mujer se detuvo en seco, su cuerpo tenso como el de un animal a punto de huir. Lentamente se volvió para mirarlo. El chal oscuro aún cubría la mayor parte de su rostro, pero don Esteban podía ver sus ojos brillando en la oscuridad. «Sé lo que está haciendo», continuó él con voz calmada. «Sé de las cartas. Sé que Alicia le pidió que las enviara. Solo quiero hablar con usted, por favor». Hubo un largo silencio. Solo se escuchaba el susurro del viento entre las hojas y el latido acelerado de dos corazones en la quietud de la madrugada. Finalmente la mujer se quitó lentamente el chal que le cubría la cabeza. Don Esteban reconoció el rostro inmediatamente. Era la señora Teresa, una mujer de unos 60 años, que había sido la mejor amiga de Alicia desde que ambas eran niñas. Vivía sola en una casa pequeña en la parte más antigua del pueblo, y era conocida por su bondad y su discreción. Nadie se metía en sus asuntos, y ella no se metía en los de nadie. «Don Esteban», dijo Teresa con voz temblorosa, «sabía que algún día me descubriría. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto?» 3 años, desde que Alicia murió. Me dio las cartas meses antes del accidente, 200 cartas, una para cada semana, durante casi 4 años. Me hizo prometer que las enviaría sin falta, que nunca dejaría de hacerlo, que cuidaría este secreto como si fuera mi propia vida. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué tanto secreto? Teresa se acercó lentamente y se sentó en el banco donde don Esteban había pasado tantas noches vigilando. Él se sentó a su lado, porque Alicia quería que fuera así. Decía que si la gente sabía que las cartas estaban escritas antes de su muerte, perderían su magia, que Mateo necesitaba creer que su madre aún estaba ahí de alguna forma, enviándole amor semana tras semana, que eso lo mantendría fuerte. ¿Y las ha leído? ¿Las cartas? Solo una. La primera que envié. Después de eso, me pareció una invasión a algo demasiado sagrado. Son cartas entre una madre y su hijo. No me corresponde leerlas. Don Esteban asintió, sintiendo un profundo respeto por esta mujer que había cargado con semejante responsabilidad en silencio durante años. ¿Cuántas quedan? Teresa sacó un pequeño cuaderno de su bolso y lo abrió. A la luz tenue de una farola lejana, don Esteban pudo ver una lista de fechas, cada una marcada con una pequeña cruz. Quedan exactamente 12 cartas más, 12 semanas. Después de eso, ya no habrá más. ¿Y luego qué? Luego viene la última carta, la que Alicia dejó sellada, con instrucciones muy específicas de que solo se le entregue a Mateo cuando cumpla 18 años. Esa carta está guardada en mi casa, en una caja fuerte que dejé en mi testamento para que, si algo me pasa, el notario del pueblo se la entregue a Mateo en la fecha indicada. Don Esteban sintió un nudo en la garganta. 12 semanas. Solo 12 semanas más, y el flujo constante de amor que había sostenido a Mateo durante 3 años se detendría.
¿Estaría el niño preparado? ¿Habría sanado lo suficiente como para soportar esa pérdida? Tenemos que prepararlo, dijo finalmente. Con cuidado, con amor. No podemos dejar que el fin de las cartas sea otro golpe devastador. Teresa asintió, enjugándose las lágrimas que rodaban por sus mejillas arrugadas. He pensado en eso cada noche durante meses, y creo que Alicia también lo pensó, porque las últimas cartas, según me dijo, son diferentes. Están diseñadas para ayudar a Mateo a dejar ir, a entender que el amor no necesita cartas para seguir existiendo. Se quedaron sentados en ese banco hasta que el cielo comenzó a aclarar con los primeros rayos del amanecer. Hablaron de Alicia, de sus recuerdos compartidos, de la increíble mujer que había sido. Teresa le contó historias de cuando eran niñas, de cómo Alicia siempre había sido sabia, más allá de sus años, de cómo parecía tener una conexión especial con las cosas del corazón. Sabía que iba a morir joven, dijo Teresa en un momento con la voz quebrada. Nunca me dijo cómo lo sabía, pero lo sabía, y en lugar de dejarse consumir por el miedo, usó ese conocimiento para amar más fuerte, para dejar un legado que perduraría más allá de su tiempo en este mundo. Don Esteban pensó en eso durante todo el día, mientras hacía su recorrido. Pensó en el coraje que requería enfrentar la propia mortalidad y transformar ese miedo en amor. Pensó en Alicia, escribiendo carta tras carta, imaginando a su hijo creciendo sin ella, tratando de darle las palabras exactas que necesitaría en cada etapa de ese crecimiento. Cuando llegó a la casa de la Puerta Azul ese día, Mateo lo estaba esperando como siempre, pero esta vez don Esteban se tomó un momento para realmente mirarlo. El niño había crecido tanto en estos 3 años. Ya no era el niño de 5 años destrozado por la pérdida. Era un niño de 8 que sonreía más a menudo, que jugaba con otros niños, que hacía preguntas sobre el mundo con curiosidad renovada. Las cartas habían hecho su trabajo. Habían mantenido a Mateo conectado con el amor de su madre mientras él encontraba la fuerza para seguir adelante. Y ahora, en 12 semanas, tendría que aprender la lección final, que el amor verdadero no necesita cartas ni pruebas físicas para existir, que vive en el corazón, en los recuerdos, en las pequeñas cosas cotidianas que nos recuerdan a quienes hemos amado. Las semanas pasaron con una rapidez que a don Esteban le pareció tanto una bendición como una maldición. Cada carta que entregaba lo acercaba más al momento temido. Pero también notaba algo en las cartas. Teresa tenía razón. Las últimas cartas eran diferentes. En lugar de hablar solo de amor y de cuánto Alicia extrañaba a Mateo, estas cartas comenzaban a hablar de otras cosas, de la importancia de los amigos, de valorar a la abuela Luz, de encontrar alegría en las pequeñas cosas, de entender que las personas que amamos nunca se van realmente, que viven en nosotros a través de las lecciones que nos enseñaron y el amor que compartieron. Mateo leía estas cartas con la misma devoción de siempre, pero don Esteban notaba que algo estaba cambiando en él. El niño empezaba a hablar más sobre su madre en tiempo pasado. Empezaba a decir cosas como «mi mamá me enseñó», en lugar de «mi mamá me está enseñando». Era un cambio sutil, casi imperceptible, pero estaba ahí. Y entonces llegó la última carta. Don Esteban la reconoció en el momento en que la vio en el buzón. Era diferente de las demás. El sobre era del mismo color blanco, tenía la misma letra delicada, la misma estrella dibujada en la esquina, pero era más grueso. Contenía más páginas que las otras. Cuando llegó a la casa de la Puerta Azul esa mañana, sus piernas temblaban. Mateo estaba ahí, esperando como siempre, pero había algo en su expresión, como si él también supiera que algo era diferente. «Buenos días, Mateo», dijo don Esteban con voz suave. «Buenos días, don Esteban».
Hoy tengo algo muy especial para ti. Extendió el sobre con manos temblorosas. Mateo lo tomó y inmediatamente sintió que era más pesado que los otros. Lo miró con ojos interrogantes. «Es de mi mamá, ¿verdad?» «Sí, hijo, es de tu mamá». Mateo se sentó en el escalón de piedra y abrió el sobre con cuidado. Don Esteban se sentó a su lado y la abuela Luz salió de la casa y se unió a ellos. Los tres leyeron juntos las últimas palabras que Alicia había escrito para su hijo. «Mi querido Mateo, esta es mi última carta para ti. No porque haya dejado de amarte, sino porque ya no necesitas estas cartas para saber que te amo. El amor que siento por ti no vive en el papel ni en la tinta. Vive en tu corazón, en tus recuerdos, en cada latido que sientes en tu pecho. Has crecido tanto, mi niño hermoso, y aunque no he podido verte crecer con mis propios ojos, sé que te has convertido en alguien maravilloso. Sé que has aprendido a sonreír de nuevo, a jugar, a soñar, y eso es todo lo que una madre puede desear. Ahora quiero que sepas algo importante. Hay personas a tu alrededor que te aman tanto como yo te amo. La abuela Luz, que ha sacrificado tanto para cuidarte. Don Esteban, que ha sido tu guardián silencioso todos estos años. Tus amigos, tus vecinos, todos los que forman parte de tu vida. No estás solo, Mateo, nunca lo has estado. Y aunque estas cartas terminan hoy, mi amor por ti nunca terminará. Está en el viento que acaricia tu rostro, en las estrellas que brillan cada noche, en cada acto de bondad que haces, porque llevas mi corazón dentro del tuyo. Vive, mi niño, vive plenamente. Ama profundamente, sueña en grande, y cuando tengas tus propios hijos algún día, cuéntales sobre mí, cuéntales que su abuela los amó antes de conocerlos, igual que yo te amé a ti desde antes de que nacieras. Guarda estas cartas como tesoros, pero no vivas en ellas. Vive en el mundo, en el presente, en las posibilidades infinitas que tienes por delante. Yo estaré siempre contigo, no en cartas, sino en algo mucho más profundo, en el amor que nunca muere, que nunca se desvanece, que trasciende el tiempo y el espacio. Te amo, Mateo, hoy, mañana y siempre, tu mamá». Cuando terminaron de leer, los tres estaban llorando, pero eran lágrimas diferentes a las que habían derramado antes. No eran lágrimas de desesperación ni de pérdida devastadora. Eran lágrimas de gratitud, de amor, de una paz profunda que viene de entender que algunas cosas son más fuertes que la muerte. Mateo abrazó a su abuela con fuerza y luego abrazó a don Esteban. Y en ese abrazo había algo nuevo, había sanación. Había aceptación, había un futuro que antes parecía imposible. Don Esteban pensó en Alicia, donde quiera que estuviera, y le agradeció en silencio, porque había hecho algo extraordinario. Había encontrado una manera de guiar a su hijo a través de la oscuridad, de sostenerlo cuando él no podía sostenerse a sí mismo, de enseñarle la lección más importante, que el amor verdadero nunca termina, solo se transforma. Los días siguientes fueron extraños para Mateo. Por primera vez en 3 años no había una carta esperándolo, pero en lugar del vacío devastador que todos temían, había algo diferente. Había una sensación de completitud, como si todas esas cartas hubieran sido capítulos de un libro que finalmente llegaba a su conclusión natural. El niño comenzó a hacer cosas nuevas. Se unió al equipo de fútbol del pueblo. Empezó a ayudar a don Esteban con su recorrido más a menudo. Pasaba más tiempo con su abuela, aprendiendo a cocinar las recetas que su madre le había enseñado. Y cada noche, antes de dormir, abría su caja de lata y leía una de las cartas. Pero ya no lo hacía con desesperación, sino con dulce nostalgia. Teresa visitó a la abuela Luz una tarde y le reveló su parte en la historia. Luz lloró y la abrazó durante largo rato,
agradeciéndole por haber cuidado del corazón de su nieto con tanta dedicación. Las dos mujeres se volvieron amigas cercanas después de eso, unidas por el amor compartido que sentían por Alicia y por Mateo. Y don Esteban continuó su trabajo como cartero, caminando por las calles de San Vicente del Llano con su bolsa de cuero y su corazón lleno de historias. Pero ahora cada vez que entregaba una carta, lo hacía con una reverencia especial, porque sabía que cada sobre podía contener amor, esperanza, un pedazo de alguien destinado a otro alguien, y su trabajo era asegurarse de que ese amor llegara a su destino. Los años pasaron, Mateo creció y se convirtió en un joven fuerte, amable, lleno de sueños. Nunca olvidó las cartas de su madre, las guardó toda su vida, y de vez en cuando el mundo se sentía demasiado pesado, las sacaba y las leía. Y cada vez sentía el amor de Alicia envolviéndolo como un abrazo cálido. Don Esteban envejeció, pero siguió siendo el cartero del pueblo hasta que sus piernas ya no pudieron caminar las calles empedradas. Y cuando finalmente se retiró, Mateo, que para entonces tenía 18 años, tomó su lugar. Se convirtió en el nuevo cartero de San Vicente del Llano. El día que Mateo cumplió 18 años, Teresa llegó a su casa con una caja pequeña envuelta en papel marrón. Dentro estaba la última carta de Alicia, la que había estado esperando todos estos años. Mateo la abrió con don Esteban y su abuela a su lado, tal como había leído la última carta regular años atrás. Y lo que leyó lo dejó sin aliento. Mi querido Mateo, si estás leyendo esto, significa que te has convertido en un hombre. Significa que has sobrevivido a la pérdida, que has crecido a pesar del dolor, que has encontrado tu camino en este mundo complejo y hermoso. Quiero que sepas algo que quizá ya descubriste. Las cartas que recibiste durante todos esos años no fueron milagros sobrenaturales, fueron mi amor convertido en palabras, escritas con meses de anticipación, guardadas y enviadas por alguien que me amaba lo suficiente como para cumplir mi último deseo. Escribí cada una de esas cartas imaginando quién serías en cada momento, y aunque no pude verte crecer, te vi en mi corazón. Te vi aprender a caminar, a leer, a hacer amigos. Te vi llorar, reír, soñar, y traté de darte las palabras que yo hubiera querido decirte si hubiera estado ahí. Ahora eres un hombre, y tienes toda una vida por delante, una vida que vivirás sin mi presencia física, pero nunca sin mi amor. Porque el amor de una madre no es algo que se puede medir en días o años, es infinito, es eterno, es la fuerza más poderosa del universo. Vive tu vida plenamente, Mateo, enamórate, crea una familia, persigue tus sueños, comete errores y aprende de ellos. Y cuando los momentos difíciles lleguen, y llegarán, recuerda que eres hijo de una mujer que te amó tanto, que encontró una manera de estar contigo incluso después de la muerte. Y algún día, cuando tengas tus propios hijos, cuéntales esta historia. Cuéntales sobre las cartas, sobre el amor que trasciende el tiempo, sobre la abuela que nunca conocieron pero que los amó antes de que existieran. Porque esa es la manera en que el amor se multiplica. Se pasa de generación en generación, creciendo, fortaleciéndose, iluminando el mundo. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Siempre lo hice, siempre lo haré. Tu mamá, Alicia. Mateo cerró la carta y se quedó en silencio durante largo rato. Luego miró a don Esteban y a su abuela y les sonrió. Una sonrisa llena de paz, de gratitud, de comprensión profunda. Ella sabía, dijo con voz suave. Sabía exactamente lo que necesitaba escuchar en cada momento. Sabía cómo guiarme a través de la oscuridad. Sabía cómo enseñarme que el amor nunca muere. Así era tu madre, respondió la abuela Luz, acariciando el cabello de su nieto. Sabia y amorosa hasta el final. Esa noche,
Mateo guardó todas las cartas en una caja nueva, más grande y más hermosa que la vieja caja de lata, pero ya no las guardó debajo de su cama. Las puso en un estante en la sala donde podía verlas todos los días, pero donde ya no definían toda su existencia. Y cuando salió a caminar bajo las estrellas esa noche, miró hacia el cielo y susurró: «Gracias, mamá, por todo, por las cartas, por el amor, por enseñarme que algunas cosas son más fuertes que la muerte, y en algún lugar, en algún plano de existencia que no podemos ver, pero que podemos sentir en los momentos más profundos». Alicia sonrió. Los años siguieron pasando. Mateo se enamoró de una maestra del pueblo llamado Sol. Se casaron bajo el mismo árbol donde su madre y su padre se habían casado años atrás, y cuando tuvieron su primer hijo, lo llamaron Esteban, en honor al cartero que había sido como un abuelo para Mateo. Don Esteban, ya muy anciano, sostuvo al bebé en sus brazos con lágrimas de alegría rodando por sus mejillas. «Bienvenido al mundo, pequeño Esteban», susurró. «Tienes una historia hermosa en tu familia, una historia de amor que nunca muere». Y así, el legado de Alicia continuó, no solo en las cartas que había escrito, sino en las vidas que había tocado, en el amor que había sembrado, en la esperanza que había mantenido viva incluso desde más allá de la muerte. San Vicente del Llano siguió siendo ese pueblo pequeño donde el tiempo se movía lento, pero ahora tenía una historia más que contar, la historia del niño que recibía cartas de su madre muerta, la historia del cartero que las entregaba con amor, la historia de la amistad que guardó el secreto y, sobre todo, la historia del amor que encontró una manera de trascender la muerte misma. Porque al final eso es lo que importa. No cuánto tiempo vivimos, sino cuánto amamos. No si estamos presentes físicamente, sino si dejamos huellas en los corazones de quienes amamos. No si podemos evitar la muerte, sino si podemos crear algo que la sobreviva. Y Alicia lo había logrado. Había creado amor que viviría por generaciones. Amor que se contaría en historias alrededor de fogatas. Amor que inspiraría a otros a amar más fuerte, a dejar legados propios, a creer en cosas más grandes que ellos mismos. Cuando don Esteban murió años después, Mateo encontró entre sus pertenencias un diario viejo. En él, el cartero había documentado cada entrega de cada carta de Alicia. Había escrito sus pensamientos, sus dudas, sus esperanzas, y en la última página había escrito algo que hizo llorar a Mateo. «He entregado millones de cartas en mi vida, pero las cartas de Alicia a Mateo fueron las más importantes, porque me enseñaron que mi trabajo nunca fue solo sobre papel y tinta, siempre fue sobre amor, sobre conectar corazones a través de distancias imposibles, sobre mantener viva la esperanza cuando todo parecía perdido. Gracias, Alicia, gracias, Mateo, por enseñarme el verdadero significado de lo que hago». Mateo continuó siendo cartero en San Vicente del Llano durante muchos años, y cada vez que entregaba una carta lo hacía con la misma reverencia que don Esteban le había enseñado, porque sabía que cada sobre podía contener un milagro, cada palabra podía cambiar una vida, cada entrega podía ser el comienzo de una historia de amor que trascendería el tiempo. Y cuando su hijo Esteban creció y le preguntó sobre su abuela, Mateo sacó la caja de cartas y le contó toda la historia. Le habló del amor de Alicia, de la dedicación de Teresa, de la bondad de don Esteban. Y el pequeño Esteban escuchó con ojos muy abiertos, absorbiendo cada palabra como si fuera agua en el desierto. «¿Y tú guardas las cartas?», preguntó el niño. «Siempre», respondió Mateo. «Las guardaré toda mi vida. Y algún día, cuando seas mayor, te las daré a ti, para que recuerdes que el amor de tu abuela vive en ti también, aunque nunca la conociste». Y así, la historia continúa.
generación tras generación, carta tras carta, corazón tras corazón, porque el amor verdadero nunca muere, solo se transforma, se convierte en cartas guardadas en cajas, en historias contadas bajo las estrellas, en lecciones transmitidas de abuelos a nietos, en la forma en que sostenemos a quienes amamos, sabiendo que cada momento cuenta, que cada palabra importa, que cada acto de amor crea ondas que se expanden a través del tiempo. Si esta historia te acompañó hoy, si te hizo sentir algo profundo en el corazón, compártela con alguien que necesite recordar que el amor es más fuerte que cualquier distancia, cualquier separación, incluso la muerte misma. Porque todos necesitamos historias que nos recuerden lo que realmente importa en esta vida breve y hermosa que vivimos. Y en algún lugar, en un pueblo que quizá existe solo en nuestra imaginación, o quizá existe en cada rincón del mundo donde hay amor verdadero, un cartero camina por calles empedradas, entregando esperanza sobre a sobre, conectando corazones, manteniendo vivo el amor. Porque eso es lo que hacemos, los que amamos, los que recordamos, los que guardamos cartas y contamos historias, mantenemos vivo el amor, lo pasamos adelante, lo multiplicamos, lo convertimos en algo eterno. Y esa es la lección final que Alicia dejó, que el amor no es algo que poseemos, es algo que damos, y al darlo se multiplica infinitamente, tocando vidas que nunca conoceremos, creando historias que se contarán mucho después de que nos hayamos ido. Así que la próxima vez que recibas una carta, léela con reverencia. La próxima vez que escribas una, hazlo con amor, porque nunca sabes qué palabras podrían cambiar una vida. Nunca sabes qué mensaje podría ser el que alguien necesita escuchar para seguir adelante. Y si alguna vez te sientes solo, recuerda esta historia. Recuerda que hay amor esperándote, en cartas guardadas, en recuerdos atesorados, en corazones que laten al unísono con el tuyo, aunque estén separados por distancias imposibles. El amor nunca muere, solo espera, paciente, eterno, listo para recordarnos que somos más que nuestros cuerpos, más que nuestro tiempo en este mundo. Somos amor, y el amor es para siempre.